Tremenda polémica se ha armado con el video que el señor Blue, un youtuber que presenta en sus videos pues sitios arqueológicos, muchos de ellos que no han sido explorados o no están bajo el resguardo de Lina, lo cual significa pues un riesgo para esos sitios, ¿verdad? Posibilidad de que lleguen a ser saqueados. Aunque el señor Blue lo niegue, pues bueno, eso es una realidad que sucede, yo se los digo, pues como arqueólogo y también como consultor que he sido de la UNESCO para la prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales, pues sí, los saqueadores están al orden del día. Cuando ellos ven estos videos les estamos brindando información sobre dónde pueden encontrar objetos que ellos puedan traficar. Bueno, pero no es el punto central, sino lo que sucedió con este hallazgo en San Pedro Jaltepetongo, en Oaxaca. Y para poder iniciar este breve análisis, voy a presentar una parte de este video de señor Blue para que escuchemos lo que él dice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estoy justamente aquí en la zona donde se llevó a cabo este hallazgo en esta comunidad llamada San Pedro Jaltepetongo. Esta es la parte que se excavó. Aquí se puede ver la entrada, aquí están las piedras que formaban parte de la protección con la parte superior de esta tumba, una tumba mixteca que al parecer era de un personaje importante, a juzgar por la cantidad de vasijas e incluso pues hubo elementos metálicos que al parecer son de oro. La intención de este video es justamente hacer algunas precisiones al respecto porque ha habido mucha desinformación, más que información, de gente que no ha tenido ni siquiera la atención de venir a entrevistar a los involucrados en este hallazgo. Bueno, aquí en esta primera parte pues estamos viendo cómo el señor Blue muestra el lugar del hallazgo. Pero hay que hacer notar una cosa, cuando él graba este video, los objetos que se extrajeron de esa tumba, que es una tumba como tumba de tiro, está excavada en la roca y vemos que en el fondo hay restos todavía humanos. Bueno, esos objetos ya habían sido extraídos, ya habían sido sacados de ese lugar por los pobladores. Lo que hace el señor Blue es llegar al otro día, muy temprano, y grabar el lugar, grabar la tumba de donde se sustrajeron estos elementos. Y en realidad, pues en ese momento ya estaban las autoridades del pueblo tratando de colocar una cerca para proteger la entrada a la tumba. Entonces, bueno, vamos a decir que hasta ahí no es él el que está incitando a que se haga ningún retiro de estos objetos, ¿verdad? No estuvo él en el momento del hallazgo, sino que esto sucedió al menos un día antes. Y bueno, sí hay que reconocer que él también no hace un llamado a saquear, sino que hace una aclaración que vamos a escuchar eh, acerca de que hay que dar parte a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchemos. También incluso estuvimos esperando desde la mañana. Yo llegué a las 8 de la mañana acá, ahorita son las 2 de la tarde, para ver si algún representante de Lina, como ellos dijeron, pues venía para pues tomar conocimiento de estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no ha venido nadie. Y la intención también de hacer el video es explicar cómo fue que se dio con este pues hallazgo y también qué es lo que se hizo posteriormente. Ahorita, tal como pueden observar aquí, están integrantes del Cabildo, de aquí del Palacio Municipal, realizando trabajos, pues así, con estas maderas para cercar todo este perímetro y evitar que la gente pues venga y se meta aquí. Cabe mencionar también que pues el INA en el comunicado que hizo, pues sí, publicaron ahí la ley donde se explica todo ese tema de los eh, cuestiones patrimoniales y también mencionaron un poco de qué es lo que se debe hacer al respecto. También quiero aprovechar esa oportunidad para comentarles que cuando hay un descubrimiento de este tipo, lo que se debe hacer, según lo que marca la ley, pues sí es dar aviso a las autoridades
para que ellos realicen las excavaciones de manera pues profesional. Yo, como les he dicho en algunos otros videos, nunca he recomendado que se pongan a explorar ni se pongan a excavar, porque de cierta manera todo esto lleva una metodología. Sin embargo, también quiero mencionar que todo lo que se encontró aquí fue en presencia de las autoridades y también de pobladores. Entonces, todo eso está ahorita resguardado en el Palacio Municipal. Ahorita que terminemos de poner la cerca aquí, vamos a trasladarnos para allá para que sean testigos de cómo se entrega de parte del Comisariado de Bienes Comunales a la presidencia de aquí de la comunidad, que van a quedar todas las piezas en resguardo, y se esperaba la llegada del INAH para que pues ellos tomaran también conocimiento de estos hechos y pues sobre eso proceder. Sin embargo, como no han venido, pues todas las piezas van a quedar resguardadas en el Palacio Municipal. Voy a grabar también eso para que no haya especulaciones. Bueno, hasta ahí lo que vemos es que, bueno, pues él está consciente, conoce lo que dice la ley respecto a esta clase de hallazgos, que se tiene que dar parte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que pues es esta institución la que tiene, digamos, la exclusividad para realizar este tipo de investigaciones, aunque pues quizás él no aclara por qué se da esta situación en particular en la ley, y es que esto tiene que ver con que los vestigios arqueológicos son, en primer lugar, bienes propiedad de la nación. Segundo lugar, es que los especialistas, es decir, los arqueólogos, quienes realizamos este tipo de investigaciones, tenemos una preparación, como él lo señala, para llevar a cabo un estudio sistemático, metodológico, para la recolección y registro, sobre todo de las piezas, del contexto, que eso es algo que no se menciona. Me parece que hablar sobre el contexto es lo más importante, porque se tiene una visión sesgada acerca de que la arqueología se dedica a buscar piezas, a buscar tesoros. Y bueno, es lógico que no se comprenda, porque solamente teniendo un conocimiento profundo, digamos, de la disciplina, es que estas cosas aparecen, ¿verdad? Que estas cosas se hacen obvias, y que en realidad lo que importa en el estudio del pasado, de estos objetos que nos dejaron los pueblos del pasado, son los contextos, es decir, las relaciones que existen entre los objetos que están depositados, el espacio en donde fueron depositados, y otros materiales, tanto naturales como culturales, que al relacionarse nos pueden explicar, nos pueden dar un conocimiento profundo sobre qué es el hecho o acontecimiento que están reflejando. No solamente su antigüedad, sino también su significado, es decir, el significado que tenía para los pueblos que allí los depositaron. Entonces ahí viene pues esta parte que es lo más importante. Sin contexto, las piezas arqueológicas no son más que objetos bonitos, objetos interesantes, pero que ya han perdido gran parte de su valor histórico, de su valor como testimonios de acontecimientos del pasado, que es lo que la ciencia y la disciplina arqueológica busca. Vamos a escuchar otro poco de este video para ir profundizando en el análisis de lo que sucedió. Excavara. Sin embargo, este hallazgo pues fue casual. O sea, una persona vio que había un hueco aquí, un hoyo, metió un palo y pues se fue. O sea, sí estaba un poco profundo, y fue que decidieron pues excavar y explorar. Pues sí, este tipo de hallazgos suceden muy frecuentemente en todo el mundo, no solamente en México, ¿verdad? Son hallazgos fortuitos. Todos los pueblos actuales, generalmente en las zonas rurales, están sobre antiguos asentamientos prehispánicos, y bueno, no sería nada raro que se encuentren estos objetos, pero todavía falta una conciencia acerca de
cómo actuar cuando suceden este tipo de hallazgos. Es decir, es lo que marca la ley, ¿no? Hay que dar aviso inmediato al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución que está designada por ley para proteger, investigar y difundir este legado arqueológico. No tanto por lo que valen las piezas en sí mismas como objetos, sino por lo que nos revelan acerca del pasado. Es decir, esto es como en la escena de un crimen, ¿no? Eh, Cuando sucede un crimen, ¿qué hace la policía? Pues investiga, relaciona todos los elementos que se encuentran en la escena para poder determinar quién fue el culpable, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ese contexto se altera, se pierden esas relaciones y se pierden las pistas que nos pueden ayudar a descubrir, pues en ese caso, al criminal. En este caso, cuando hablamos de piezas arqueológicas, pues se pierden las pistas, las trazas que nos pueden permitir explicar el acontecimiento que sucedió, incluso como en este caso, quienes eran los personajes a los que fue dedicada una ofrenda tan importante, tan interesante, que como vemos además, y suele suceder así, se toman los objetos, es lo que interesa, pero los restos humanos ahí se dejan, ahí se abandonan, ¿verdad? No tienen interés porque pues eso no tiene aparentemente ningún valor, pero si nos ponemos a pensar que esos son los restos humanos de las personas que crearon esos objetos, esos fueron los seres humanos a los que se les dedicó esa ofrenda, y además esos restos nos pueden revelar mucho acerca de la forma en que vivía la gente del pasado, qué comía, qué trabajaba, cuál era su posición social, qué papel desempeñaba dentro de la comunidad, e incluso podemos llegar a saber hasta qué enfermedades padeció y de qué murió. Todo eso es parte de una historia muy rica que pues queda ahora ahí eh, pues mutilada, ¿no? Incompleta, y muchos datos que se podrían contar ahora pues ya no los podemos decir, ¿verdad? Porque está todo desintegrado, ni siquiera hay pues una relación del orden que llevaban los objetos, que es algo de lo primero que hacemos los arqueólogos cuando tenemos un hallazgo de este tipo, es registrar con fotografía, con dibujo, con medidas, antes de tocar nada, tener ese registro. Imagínense, por poner un ejemplo, el caso de la tumba de Tutankamón, esta que sigue siendo el hallazgo arqueológico o la tumba arqueológica más importante que se ha descubierto en el siglo XX, y que gracias al meticuloso trabajo que hizo el arqueólogo que llevó a cabo el descubrimiento en la década de 1920, Howard Carter, pues se tiene ahora una visión precisa de cómo estaba ordenado el contenido de toda esa tumba, y se puede deducir cuál fue el proceso del enterramiento que se llevó a cabo allí con toda esa ceremonia tan importante, y además se puede contar mucho sobre la vida y la historia de este faraón. Es la única tumba que se ha encontrado intacta en todo Egipto, y de ahí su importancia. Pero imagínense si Howard Carter no hubiera tomado ese registro que le llevó meses, meses de trabajo al interior de la tumba en unas condiciones verdaderamente inhumanas, ¿no? Si no tuviéramos eso, ¿qué podríamos decir de la tumba? Pues no sería más que un montón de tesoros bonitos, ¿verdad? De tesoros interesantes, pero poco sabríamos acerca de por qué fueron colocados ahí, qué significado tuvieron para el viaje de ese faraón al otro, a otro mundo donde supuestamente él iba a vivir, y donde todos esos tesoros cumplían una función, porque no eran tesoros en sí, eran objetos para su uso cotidiano en la otra vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que se realicen estos registros, y eso es parte de la disciplina que se nos enseña cuando estudiamos una carrera de arqueología, para poder hacer esto de manera adecuada y que sirva de base para otras investigaciones, para hacer estudios comparativos en otros lugares donde aparezcan hallazgos similares.
Entonces, bueno, aquí ya se perdió una información muy importante. Sí es valioso el hallazgo, sí son interesantes los objetos, pero sin el contexto que ya fue alterado, se pierde pues por lo menos el 50 o 70% de su historia. Ahora bien, se hacen otros señalamientos como que Lina no llegó a tiempo, en fin, pero como vamos a ver más adelante en el video, pues el INA sí llegó después de que se supo la noticia, pero el problema está en que tenía que haberse detenido la excavación hasta que llegara el personal del INA para que hiciera todo este trabajo de registro que les estoy platicando. Sin embargo, no fue así. O sea, yo entiendo que la emoción del momento hizo que quien fue la persona que tuvo la suerte de encontrar esta tumba, eh, pues sacara los objetos sin ponerse a pensar que estaba alterando un contexto. Y además en otra cosa, que se cometió un delito, ¿no? Es un delito, la ley también pues sanciona a quienes remueven estos objetos sin un conocimiento y autorización específica del INA para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero también se hacen consideraciones, ¿no? Desde luego no se hizo con mala intención, pero como quiera ya hubo una afectación allí. Entonces vamos a ver ahora cómo el mismo señor Blue después reconoce que sí llegó el INA, que sí atendió pues el llamado, ¿no? Y que hay un reclamo ahí acerca de pues esta petición de tener un museo. Pero también quiero decirles, y ahorita vamos a ahondar un poco más en ello, que no es que el INA haya tenido abandonado esta zona, ¿no? Porque el INA ha estado presente ahí pues desde la década de los 90, ha habido estudios previos, ha habido tumbas localizadas anteriormente, y ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello porque a veces pues no se da la información con todos los detalles y es lo que ha sucedido, ¿no? Por eso toda esta gran polémica, porque pareciera que es un sitio en el que Lina nunca ha puesto un pie, en el que Lina nunca ha tenido interés y no es así, es todo lo contrario. Sin embargo, bueno, cuando no se analiza toda la información, se tergiversa y entonces se presta a malas interpretaciones tanto de un lado como del otro. Entonces aquí vamos a adelantar el video para que ustedes vean el momento en el que ya en el Palacio Municipal pues se encuentran los arqueólogos del INA, ¿no? Vamos a poner ahí. Bienvenidos sean y créanme que esto que vamos a ver en un ratito más, valórenlo y ayúdenos a que esto no quede aquí, en un acto de entrega. Pues mira, es parte del Instituto Nacional de Antropología. En realidad estamos muy agradecidos que hayan rescatado las piezas, porque aquí vemos a la doctora Nelly Robles García del Centro INA Oaxaca. Ella es arqueóloga, es una de las arqueólogas más reconocidas de México, es una de las arqueólogas con una gran trayectoria, no solamente en el ámbito de la investigación y de la restauración y conservación de monumentos arqueológicos, sino que además ella ha ocupado dos de los puestos más relevantes dentro de la administración del patrimonio arqueológico en México. Ha sido la presidenta del Consejo de Arqueología y ha sido también coordinadora nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es decir, es alguien que tiene el conocimiento del marco jurídico, de los procedimientos y quien además ha dedicado gran parte de su vida académica al estudio del desarrollo cultural de los diferentes pueblos de Oaxaca. Así que es alguien que sabe de qué se trata y que sabe muy bien, pues digamos, cómo tratar este tipo de hallazgos.
De tal manera que sí, el INAH estuvo ahí presente. Esto está sucediendo el mismo día que el señor Blue está subiendo el video, él mismo está grabando esto, ¿no? Y bueno, pues al final lo reconoce. Terminemos de oír la intervención de la doctora Nelly Robles. Obviamente estos materiales arqueológicos pues, son parte del pasado, un pasado muy importante de esta región. La ley federal no dice que no pueden intervenir, al contrario, la ley federal dice claramente que va siendo de obligación de los 3 niveles de gobierno velar como primeros actuaciones por la conservación, el resguardo de estos monumentos. Vamos a hacer un inventario, se van a tomar fotografías de cada una y se van a poner en bolsas con su etiqueta, cada una identificada, y se van a colocar en contenedores, como ustedes nos digan, para que se queden a resguardo del municipio. Ese es el procedimiento que se hace. Bueno, muy bien, aquí ya ella explica qué es lo que se va a hacer y también señala que posteriormente a esta actividad se va a realizar la visita al lugar donde se realizó el hallazgo para poder documentarlo. Vamos a ver si nos da tiempo y si no, pues mañana regresamos para que nos lleven a ver el sitio. Correcto, porque estos tienen un contexto. Debemos entender como arqueólogos de dónde salieron, ¿no? Y cómo es la relación de esta tumba con las anteriores, ¿no? Ajá. Bien, aquí ya menciona la doctora Nelly Robles la relación que hay con otras tumbas, ¿no? Este es un dato súper importante porque efectivamente en el mismo pueblo en los años 90 ya habían sido encontradas otras tumbas, es decir, esta no es la primera, ¿no? Y aquí es donde quiero abundar un poco en que el INAH ha estado presente allí desde los años 90. El arqueólogo Raúl Matadamas, quien en esa época estudiaba la región, se hizo cargo del estudio de estas tumbas, también hizo excavaciones, hizo registro, hizo incluso un pequeño museo de sitio, ¿no? Por eso es también extraña que digan, bueno, pues es que no hay museo. Bueno, yo entiendo que en ese museo actual se resguarda la tumba, pero no están en exhibición piezas que efectivamente se encuentran en el Palacio Municipal. Pero bueno, es decir, que no ha quedado totalmente en el abandono, no se ha atendido y es justo el reclamo, digamos, de la sociedad de que se mejoren esas condiciones. Yo creo que es algo que se debe de hacer. Pero no está tan difícil, ¿no? Creo que falta o ha faltado coordinación entre autoridades municipales, sociedad y el INAH para poder lograr este objetivo que yo creo que a partir de este acontecimiento pues se va a motivar, ¿no? Quiero decirles también que, bueno, es muy probable que a raíz del fallecimiento de el buen amigo y colega Raúl Matadamas durante el periodo de la pandemia, pues estos trabajos en la zona hayan quedado suspendidos, ¿verdad? Y que ya no se le haya dado continuidad. Pero bueno, son aspectos que se pueden solucionar. Creo que aquí era importante que debido a que ya las autoridades municipales y la población en general tienen conocimiento de esta relación de trabajo, de colaboración con el INAH, era importante que antes de que se sacara un objeto de esa tumba, se hubieran esperado y se hubiera dado parte al instituto porque ellos ya saben cuál es la importancia de que estos objetos se mantengan en contexto. Pero bueno, ya sucedió, ahora lo que hay que hacer es trabajar, digamos, con la comunidad en encontrar una manera de difundir de una mejor forma el conocimiento de la ley, de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, de los cuidados que hay que tener previo a tocar estos objetos y que haya pues digamos, una colaboración mucho más consciente y efectiva entre todas las partes. También creo que el museo es viable de que se lleve a cabo porque
por lo que ya se sabe, hay otras piezas que se han encontrado antes que están resguardadas ahí en la presidencia municipal, incluso están registradas ya oficial y formalmente ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, que aquí no hay nada nuevo, simplemente pues ha habido una situación que se salió de control y que pues ha causado una gran polémica, pero también sobre esto vamos a comentar qué aspectos relevantes nos deja, qué enseñanza nos deja esto. Pero no quiero pasar por alto el comentario del señor Blue acerca de la presencia del INAH, así que vamos a adelantar un poquito el video para ver esta otro comentario que él hace. Aquí escuchemos. Lo importante, creo yo, en este caso es que todas las cosas se conjugaron para que nadie sacara provecho de esta situación. La gente tal cual las sacó, que no debieron haberlo hecho, pero que lo hicieron, así tal cual las están entregando. El INAH, la verdad es que las personas que vinieron, sí me sorprendieron porque tuvieron la, pues, amabilidad, la humildad de incluso explicarle a las personas un poco de qué significa cada pieza. Pues sí dieron chance de que pues, la gente se acercara, entonces de cierta manera pues la comunidad queda conforme y pues también el instituto se encarga también de ver que efectivamente las piezas estén en buen estado, cuántas son y cuántas quedan aquí a resguardo de las personas. Como comenté en el video, pues el sueño de la gente es tener un espacio para poder exhibir estas piezas y que eventualmente personas de otros lugares pues puedan venir a admirarlas. De hecho, hay muchos vestigios que ya tienen, que el mismo INAH en los 90 los ayudó a explorar dos tumbas que están impresionantes. Bueno, en esta pantalla les muestro la ubicación de San Pedro Jaltepetongo, con el objeto de que ubiquen en qué región de Oaxaca está ubicado. Es en la Sierra Mixteca, ¿no? Por supuesto, y vean aquí, miren, pueden ver que está en una zona muy árida, en lo alto de la sierra, ¿no? Y se encuentra ubicado al norte de lo que es la ciudad de Oaxaca. Aquí podemos ver Oaxaca de Juárez. Pero regresando a lo que es el pueblo, quiero que noten también aquí que aparece ya un señalamiento de la existencia de un panteón tumba de hace 600 años, ¿no? Y es que efectivamente aquí ya existe un espacio que es, digamos, un museo de sitio donde se conserva la tumba. Aquí les voy a mostrar las fotos porque miren ustedes, esto fue encontrado en el año 1994, fue explorado y fue conservado por el arqueólogo Raúl Matadamas del centro de Oaxaca. Entonces es un espacio que ya, digamos, cuenta con la intervención del INAH, ¿no? Como lo podemos ver aquí, tumba número 1, el logotipo del INAH, y tiene pues ahí el letrero que señala, indica que es una tumba con pintura mural que corresponde al año 800 de nuestra era, es decir, el periodo epiclásico, unos 200 años después de la caída de Teotihuacán, y que pues es un espacio resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, que la presencia del INAH ha sido constante ahí desde entonces. Pero también quiero decir que pues durante la pandemia falleció nuestro querido amigo y colega Raúl Matadamas, y entonces, bueno, probablemente la zona dejó de atenderse por parte de el INAH en ese tiempo, pero pues desde luego no quiere decir que esté abandonada, sino que ha habido ahí una presencia que pues digamos a partir de estos acontecimientos se tiene que retomar, y por eso es que estuvo allí la doctora Nelly Robles y otro colega del centro INAH, ¿no? Entonces, bueno, para mí es importante que vieran esto, porque en todos los videos que se ha hablado
y publicaciones que han salido, pues nadie habla de esto, ¿verdad? Que no se señala que el INA ha estado presente allí. Pero en realidad ha estado el INA, ha hecho un trabajo importante y por eso me parece que es muy lamentable que después de la publicación de ese video, pues haya habido una serie de comentarios por parte de los seguidores de Mr. Blue y en otras publicaciones que lo han replicado, donde se desacredita la labor de mis colegas arqueólogos, ¿no? Donde se les acusa de ser ellos los ladrones, ¿no? Los saqueadores, cuando no es así. También pues es triste ver cómo se ha desacreditado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Cuando no solamente se puede ver que ha habido una presencia en esa región, sino en todo México, ¿no? Quizás para quienes no lo sepan, hay que decir que el INA tiene más de 80 años de presencia, es una de las instituciones más reconocidas y prestigiosas de México. Fue fundado en el año 1939 con las funciones de proteger, conservar, investigar y difundir el valioso legado histórico y cultural de México a través de sus monumentos arqueológicos e históricos. Entonces, esa labor la ha venido cumpliendo, pero claro, ha pasado mucho tiempo y es una institución que también pues, se ha venido desgastando y que hoy tiene sus problemas, tiene sus carencias, ¿no? O sea, tampoco lo vamos a negar, ¿no? Pero jamás en el sentido de que el personal del propio instituto, los investigadores del propio instituto se dediquen a saquear, a robar, a esconder o traficar con piezas arqueológicas. Eso sí que se los puedo asegurar que no ha sucedido. En todo el tiempo que yo estuve trabajando para la institución jamás supe de algo así, sino yo mismo lo hubiera hecho saber. Pero pues es evidente que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por reformar la ley y por poder solventar esas carencias que tiene el instituto, que no son no solamente de orden presupuestal, que sí influye, ¿verdad? Pero también pues porque el marco jurídico, las propias normas bajo las que opera el INA, de la administración federal, pues ponen muchas limitaciones. También, bueno, pues que haya agilidad en el otorgamiento de los recursos, porque de verdad que hay veces que no los hay, simplemente, ¿no? A mí me ha tocado, a muchos colegas nos ha tocado, incluso, pues que no haya vehículo, ¿no? Y entonces de nuestro propio bolsillo ponemos los recursos, metemos nuestro propio vehículo para hacer las inspecciones con tal de cumplir, porque quienes estamos en este trabajo, en este hermoso trabajo, lo hacemos por vocación, créanmelo. Y entonces, pues muchas veces nosotros mismos terminamos, ¿no? Poniendo los recursos con tal de cumplir con esa función y hacer la protección, llevar a cabo las medidas de protección de estos valiosos monumentos. Sí se requiere también buscar estrategias que permitan que el Instituto Nacional de Antropología e Historia sea más cercano a las comunidades, sea más sensible, que les brinde la atención en todos los aspectos que lo requieren, ¿no? Crear este museo, por ejemplo, que es una demanda legítima, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Realmente no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, ¿no? A mí mismo me ha tocado crear muchos museos y para eso pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuenta también con una Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Existía hace tiempo el programa de museos comunitarios, que lamentablemente desapareció, pero justamente tenía esa función de crear museos locales en las comunidades donde la propia población
pues no es que se hicieran para recibir turismo, ¿no? Pero sí para que la propia población tuviera una cercanía con su historia. Y es que esa historia es lo que nos tienen que contar los materiales arqueológicos. Aquí es algo muy importante que hay que decir, porque muchas veces se ignora cómo es que los arqueólogos hacemos nuestro trabajo y se piensa, pues porque desgraciadamente las películas han vendido una idea falsa, que nosotros somos buscadores de tesoros, que somos buscadores de piezas arqueológicas, y no es así. Somos buscadores de datos, somos buscadores de contextos que nos permitan conocer lo que nos cuentan esas piezas arqueológicas, de tal manera que por eso hacemos un registro muy detallado. Después, las piezas que se excavan con mucha meticulosidad son llevadas a un laboratorio donde se estudian, donde se analizan, y después se resguardan en los espacios de almacenamiento que tiene dispuestos el propio INAH en cada una de las delegaciones de cada uno de los estados de la República. Pero también quiero decirles que muchas veces esos almacenes ya están saturados, ya no cabe nada más. Entonces, bueno, ese es un problema que tenemos que resolver, que el INAH tiene que resolver, que es el contar con espacios más grandes y adecuados para almacenar como debe de ser todos estos materiales, y que además estén dispuestos para la investigación, es decir, para los investigadores cuando lo soliciten. Eso es algo que nos está fallando mucho todavía. Después de hacer todos esos estudios, se tiene que entregar un informe técnico al Consejo de Arqueología, un consejo que es el que vigila que las actividades que desarrollan los arqueólogos en México se hagan apegados a las normas y digamos, a la ética académica, ¿no?, que ello demanda. También, después que se tienen ya estos informes, pues se hacen las publicaciones, las conferencias, las exposiciones. Todo eso toma mucho tiempo, por eso es que a veces creen que ya no nos interesamos o que ya nos olvidamos, pero no, lo que pasa es de que nos toma mucho tiempo llevar a cabo todo ese proceso hasta que esté listo ese material para que pueda ser conocido, ¿no?, por la comunidad. Entonces, ese museo que se pretenda hacer tiene que contar una historia. No se trata de exhibir objetos nada más por exhibir. No se trata de exhibir una colección de piezas bonitas, sino de testimonios del pasado que nos cuentan la historia de un pueblo que vivió en el pasado, ¿no?, de sus logros, también de sus vicisitudes, ¿no? Pero todo eso se hace a través de este análisis, de este estudio y del escrito que hacen los especialistas, que se plasma en cédulas, que son las que van a contar esa historia para los visitantes, ya sean locales o ya sean foráneos. Entonces, digo todo esto para que entiendan cuál es el proceso que lleva a cabo y que no es como muchas veces se pretende hacer ver, que pues nada más se trata de ir a recolectar piezas y guardarlas en una bodega o llevarlas a un museo, ¿no? Es algo mucho, mucho más complejo, y así se hace además en todo el mundo, no es una cosa exclusiva de México, es el procedimiento, la metodología que establece esta disciplina académica. Entonces es muy lamentable que, desconociendo toda esta profundidad del proceso, pues se hagan comentarios que desacreditan la labor de los arqueólogos y la labor del instituto, porque a pesar de las carencias, todas las zonas arqueológicas que se tienen registradas, todas las zonas arqueológicas que se tienen abiertas al público, todos los museos que se han abierto en México, todos tienen el visto bueno y el trabajo profundo y comprometido del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces no es poco lo que ha hecho el INAH, al contrario, es mucho lo que ha hecho, pero todavía le falta mucho por hacer
y muchas veces pues ya el marco jurídico y los presupuestos no ayudan. Se tiene que actualizar todo esto, ¿no? Más ante una situación como la que vivimos ahora, en el que las redes sociales y fácilmente pueden difundir hallazgos fortuitos como y mucha gente puede enterarse rápidamente, incluso mucho antes de que los arqueólogos o la propia institución lo haga, y que entonces se requieren protocolos de actuación inmediata ante este tipo de eventos. Bueno, la realidad ha cambiado del 72, en que se promulgó la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a la fecha, y requiere de una actualización consensuada, pero también la institución requiere de actualizarse, de ampliar su espectro, de actualizarse, de realmente responder a los retos y problemáticas que la sociedad mexicana demanda hoy en día. No es cosa fácil, pero es algo que es necesario hacer, y no soy yo el primero que lo dice, se ha dicho ya desde hace mucho tiempo. Pero sí es cierto también que ha faltado algo de voluntad para poder llevarlo a cabo. Entonces, visto esto, quiero dejar muy en claro que el INAH ha actuado y actuó correctamente en este caso. El mismo señor Blue lo ha reconocido. Me parece muy importante también que se emita por parte de la institución pues un comunicado, pero un comunicado no tan frío, no tan escaso de datos y de información. Tiene que ser algo que realmente le permita a quien lo lee enterarse de lo que está pasando, y enterarse de esto, como lo que he dicho hoy, que el INAH ha tenido una presencia en el lugar desde por lo menos los años 90, y dar a conocer pues todas las colaboraciones que ha habido con el municipio y con la población de San Pedro Jaltepetongo, porque eso evitaría que se hagan malinterpretaciones y comentarios que muchas veces son ofensivos y denigrantes. Y sí pediría yo también a Mr. Blue, con todo respeto, que evite dar a conocer los sitios arqueológicos que todavía no están bajo la vigilancia del INAH. Nosotros, como investigadores, evitamos hacer eso. En las publicaciones incluso no damos coordenadas, porque no es mentira que hay saqueadores profesionales que están esperando tener alguna evidencia para poder llevarse objetos que históricamente son valiosos, y que al retirarlos destruyen esos contextos que nos permiten profundizar en el conocimiento de nuestras raíces históricas. Hago también un llamado a los coleccionistas, porque no se dan cuenta que al tratar estos objetos como trofeos y no como evidencia científica, le hacen un gran daño. Hacen un daño inconsciente, porque creyendo que conservan, destruyen, ¿no? Y eso es algo que pues deberían de reflexionar, ¿no? Deberían de reflexionar, porque desgraciadamente acaban con esa evidencia del pasado que nos permite, como de una forma como no hay otra, poder entrar en contacto con las sociedades del pasado y conocer directamente la historia que nos pueden contar. Pero cuando se han sacado los objetos de contexto, pues ya para poco sirven, ¿no? Tratar los objetos como trofeo no es una finalidad. Entonces, bueno, yo espero que este video pues sirva para la reflexión, para entender que el asunto que nos trae es mucho más complejo y profundo, que hay que evitar simplificarlo y hay que evitar caer en una guerra de desacreditaciones. Y bueno, pues si les gustó este video, les
agradecería que le den un like, que lo compartan, que me dejen saber sus comentarios, ¿no? Que evitemos caer en las ofensas y descalificaciones, que hagamos comentarios constructivos que aporten al buen entendimiento y que, pues, si les interesan estos temas, los difundan, se suscriban a mi canal Arqueologando, Diálogos con el Pasado, donde pueden seguirme y encontrar otros videos de interés sobre estos temas. Y si tienen alguna sugerencia, pues adelante, aquí estamos muy atentos para poder responder. Así que, hasta luego.